Así que vamos a empezar con una pequeña introducción. Para empezar, ¿qué es un diagrama causal? Un diagrama causal es una visualización gráfica de las relaciones causales entre variables, donde cada punto, cada variable es llamada nodo. Es decir, en este diagrama causal que he improvisado aquí, que sería tabaquismo, es la causa de un efecto que viene a ser cáncer de pulmón, cada uno de ellos es un nodo. Es decir, tabaquismo es un nodo, cáncer de pulmón es otro, y cada una es una variable también, ¿cierto? De la misma manera también sabemos que tabaquismo puede causar uñas amarillas. Hay una relación de causa a efecto. Las flechas son lo que están indicando esa ruta causal, ese efecto causal. La que está en el nodo que está en la cola de la flecha sería la causa y la que está en la cabeza sería el efecto. Es bastante intuitivo. Nos ayudan a poner un esquema de la realidad que estamos estudiando, porque, bueno, de la realidad es de donde sale todo lo que vamos a estudiar en nuestras investigaciones que queremos hacer o en las investigaciones que leemos de otros autores. Sin embargo, a pesar de ser herramientas muy útiles, no son milagrosas y requieren que tengamos conocimientos de otros temas que estoy seguro que ya han visto de alguna manera. Incluso creo que ya han visto confusión, variables, todos esos términos los vamos a usar aquí. Ok, y son acíclicos justamente porque, a diferencia de los cíclicos, donde partiendo de un nodo podemos seguir una flecha desde las colas hacia las cabezas y se va a formar una ruta que nos va a permitir volver al mismo punto donde se empezó, en el caso de los acíclicos no sucede eso, sino que no se puede volver por una ruta. Por ejemplo, si empezamos en este punto, probablemente nos quedemos aquí, porque las cabezas de flecha ya no van en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, eso es un gráfico acíclico dirigido. Un diagrama causal que es acíclico. Se llama dirigido justamente porque hay una dirección que sobre todo está relacionada con el sentido de causa-efecto. Acíclico por el punto que ya expliqué. Y bueno, lo que quería mencionar era que aquí la dirección es muy importante porque nos está hablando también del tiempo, de qué está antes y qué está después. Obviamente la causa está antes y el efecto está después. Es probablemente el principal criterio de causalidad, ¿cierto? Algunos de los elementos que los voy a reforzar aquí, y voy a introducir también algunos nuevos, son no solamente el de los nodos, donde, como dijimos, cada uno de los nodos es una variable, y en este caso, X es como más estamos acostumbrados a llamar a la variable independiente y Y a las variables dependientes, entonces lo vamos a colocar así en este gráfico. En este gráfico sería X aspirina, variable independiente, y Y, digamos, por poner un ejemplo, úlcera péptica, sería una variable dependiente, mientras que otro ejemplo sería ACV. ¿Y por qué puse estos dos? Es que justamente quería mostrar qué es lo que están representando los gráficos acíclicos dirigidos. No solamente estamos diciendo que aspirina es capaz de causar úlcera péptica, la mayoría de nosotros conocemos eso. No estamos diciendo solamente que el hecho de que ocurra esto, es decir, que una persona consuma aspirina, va a tener un efecto, que es que sufra de úlceras pépticas, desarrolle úlcera péptica, aumenta esa probabilidad. No solamente se refiere a eso, también en el caso contrario, por ejemplo, muchas personas tienen la indicación de tomar aspirina para evitar justamente algunos eventos de accidente cerebrovascular. ¿Aquí qué está haciendo? Aquí está más bien reduciendo la probabilidad, pero existe una relación de causa-efecto. Un evento, la ocurrencia de un evento, resulta teniendo efecto en otro evento futuro. En este caso, en el primero, aumentando la probabilidad de que ocurra, y en el segundo, disminuyendo la probabilidad de que ocurra, pero está la relación de causalidad, la relación causa-efecto. Estas relaciones son bastante directas, como podemos ver, por eso se representan con una sola flecha y es básicamente más sencillo de entender, pero en algunas querremos introducir algunos otros elementos. Por ejemplo, aquí está, en esta relación de tabaquismo como causa y como efecto cáncer de pulmón, tenemos algunos procesos, tenemos algunos mecanismos que ocurren en medio. Por ejemplo, el tabaquismo en realidad, ¿cómo hace para causar cáncer de pulmón? Probablemente pasará por el daño celular. Es decir, mi variable independiente tabaquismo y mi variable dependiente cáncer de pulmón no ocurren una seguida de otro, sino que tiene que haber
un proceso previo. Aquí lo estamos representando como daño celular, ya un mediador. Esto es a lo que le llamamos mediador. Ese es el concepto que introducimos aquí. Pero al dejarlo así, estamos diciendo que el tabaquismo tiene que causar daño celular y el daño celular tiene que causar cáncer de pulmón. Así es, y ahí está representado nuestro tema de estudio. Y a la vez estamos diciendo que no hay otras rutas. O sea, no hay otra forma en que el tabaquismo cause cáncer de pulmón. Aparentemente no. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Sin embargo, si agregamos otros elementos, estaríamos ya tomándolos en cuenta. Y ahí es donde va a entrar el concepto también de covariables. Porque ya han visto covariables en los estudios probablemente que han leído. Hay una variable independiente y una variable dependiente. E intentamos encontrar si uno es la causa del otro. ¿Cierto? Pero la realidad no es tan simple, sino que entran muchas variables en juego. Algunas de ellas, estas covariables, serán, por ejemplo, para el caso de aspirina, deberíamos pensar en ¿por qué el paciente toma aspirina? ¿Por qué en todo caso el individuo que está dentro del estudio toma aspirina? Será importante en ese caso que consideremos los antecedentes de enfermedad cardiovascular de ese paciente, ¿cierto? Entonces podemos representarlo aquí y colocamos una flecha en esta dirección. Para nuestro ejemplo que ya he mencionado hace un segundo, tendríamos entonces el antecedente de enfermedad cardiovascular, causa que es mayor probabilidad de que se tome aspirina, ¿sí? Mayor probabilidad de que se tome aspirina, y ese consumo de aspirina causa mayor probabilidad o menor probabilidad en este caso de que haya accidente cerebrovascular. Ok. Y aquí coloqué una variable más, que no le he puesto nombre, para que notemos que en realidad depende del estudio que estamos haciendo, de qué tipo de pacientes. Como decía, los gráficos acíclicos dirigidos no son muy útiles, te ayudan a resolver bastante algunos problemas, te ayudan en realidad a tener lo que estás asumiendo que ya sabes del tema, que lo tengas bien claro, y que las personas que leen tu paper también lo tengan bien claro, así podemos interpretar más adelante nuestras conclusiones de una manera más eficiente. Ya, entonces, todos estos, como vemos, tienen una dirección las flechas, tienen una dirección las relaciones causales, también son acíclicos como hemos quedado, no hay forma, por ejemplo, de que vengamos desde aquí, desde B, y sigamos una ruta causal y volvamos a B. ¿Okay? Entonces, este es un gráfico acíclico dirigido, hasta ahí estamos yendo bien en el tema, y hay algunos nombres que se les da a estas variables. Por ejemplo, a algunas se le llamará padre o hijo referidos al orden de causa-efecto. Por ejemplo, A, en este estudio que estamos haciendo, sería el padre de Y, el cual sería hijo de A. No es tan importante, es solamente un poco de nomenclatura. Es más importante entender por qué colocamos los nodos y por qué colocamos las flechas. Y yendo un poquito más allá, por ejemplo, para hablar de ancestros, B tendrá como ancestros a H, A y Y. Perdón, como descendientes. B tendrá como descendientes a H, A y Y, mientras que A tendrá como ancestros a Y y B. Eso no es tan complicado, solamente es para mencionar el orden en el que van las variables. Simplemente es. Y a todas esas líneas que se han formado aquí les llamamos rutas. Entonces habrá una ruta de H a A, habrá otra ruta de B, H, A, Y. Todas esas son rutas que estamos viendo por la dirección de las flechas. Y ese creo que es el concepto más importante de esta parte de la exposición, que identifiquemos las rutas. Las que van en dirección de las flechas son muy fáciles de identificar, ¿cierto? Pero hay otras que no son tan fáciles de identificar o que podríamos tal vez pasar por alto o tratar de una manera incorrecta. Y eso es lo que tenemos que aprender a evitar el día de hoy. Aquí de nuevo está el típico ejemplo de tabaquismo es capaz de causar un efecto que es cáncer de pulmón. Este signo de interrogación lo he puesto porque esa es prácticamente nuestra pregunta de investigación. Para que no nos desenfoquemos en el resto de flechas, lo he puesto así con un signo de interrogación. Esa es la pregunta. ¿El tabaquismo es capaz de causar cáncer de pulmón? Ya lo sabemos, ¿cierto? Pero supongamos que no, es nuestra idea de investigación. Esa es la ruta que es evidente, pero hay otras rutas que se llaman rutas de puerta trasera, que quiere decir, de tabaquismo a cáncer de pulmón hay esta ruta directa, pero hay otras que no son tan convencionales, ¿ya? Pero que es importante que notemos que están ahí. En este caso es esa que se acaba de pintar de rojo. A eso se le llama ruta de puerta trasera, porque no necesita la ayuda de la dirección de las flechas, simplemente está ahí y existe. Y el hecho de que exista puede ser un problema para nosotros. Un problema y una oportunidad en realidad, porque detectarla
Y saber reconocer cuáles son sus características nos permitirá responder una pregunta. Es necesario, ustedes ya han hablado, me parece, de confusores en la exposición anterior, ¿cierto? Entonces, ¿hay algún confusor? Esa es la primera pregunta que me responderá. En mi estudio, ¿hay alguno de los factores que yo estoy midiendo, alguna de las variables que he medido, más adelante significará un problema para mis conclusiones? ¿O no debería preocuparme? Esas preguntas nos ayudan a resolverse con el gráfico acíclico dirigido y con las rutas de puerta trasera. Entonces, ya sabemos que es una ruta de puerta trasera. Eso es muchísimo. Eso es lo más importante probablemente. Si no habían visto antes un gráfico acíclico dirigido, ese es el primer concepto clave. Ahora, hay otros dos conceptos que a algunos se les harán familiares y a otros no, pero si es que no, no hay problema porque lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero hay dos conceptos más que sirven mucho. Uno es el de ajustar. Ajustar significa poner un cuadradito alrededor de la variable. En términos gráficos es eso, poner un cuadradito alrededor de la variable de nuestro interés, del nodo covariable 2, por ejemplo, aquí. Eso es ajustar, eso es controlar. Y hay muchas formas de hacerlo durante el procedimiento o el proceso de investigación. Hay muchas formas de hacerlo. Vamos a mencionar algunas nada más. Pero aquí aparece entonces otro elemento. Ya tenemos nodos, ya tenemos relaciones causa-efecto representadas por flechas. ¿Qué más tenemos? Hemos puesto el signo de interrogación para saber cuál es nuestra pregunta principal y no confundirnos. Hemos visto que es una ruta de puerta trasera con las flechas que se han puesto en color rojo aquí. Y todas las flechas, absolutamente todas las flechas, dicen que nos están hablando de una relación de causalidad. ¿Okay? Eso quedó claro desde el primer momento. Desde el punto que está en la cola de la flecha hacia el punto que está en la cabeza de la flecha hay una relación de causa-efecto, pero no es lo único que nos dice. También nos dice que en los que no hay flechas, como por ejemplo de CA1 a X, o de covariable 3 a covariable 1, en estas no hay flechas, ¿cierto? Ya, ¿qué nos está diciendo el diagrama cíclico ahí? Nos está diciendo mucho, nos está diciendo de aquí a aquí, de C1 a C3, no hay relación causa-efecto. De X a C1 no hay relación causa-efecto. ¿Ok? Hay otras rutas, claro. De X hay aquí una ruta de puerta trasera también, si queremos. Pero no hay una relación causa-efecto. Ahí ya nos está diciendo eso el gráfico. Súper importante. Y el último concepto, que es bastante más sencillo, es el colisionador. ¿Qué es un colisionador? Un colisionador es un punto donde dos flechas confluyen. En este caso, un colisionador sería Y, por ejemplo, cáncer de pulmón. Dos flechas están llegando. Covariable 2, C2, como he colocado aquí, también es un colisionador. Porque llegan dos puntos de flecha. ¿Ok? Entonces, si alguno de los conceptos no quedó claro, solamente me lo comentan. Pero hasta ahora, disculpen que sea repetitivo, pero es súper importante que nos quede claro. Rutas, relación causa-efecto, ruta de puerta trasera. Los colisionadores son puntos que están en la cabeza de dos flechas. Y aparte, ajustar o controlar se va a representar con un cuadradito. Eso es todo. Y la ausencia de flechas es que hay también ausencia de relación causa-efecto. Hasta ahí ya tenemos todas las partes del diagrama causal. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Pero algunos probablemente ya tienen más experiencia que otros en estos temas. Entonces habrán conceptos que les hayan sido súper familiares, pero otros tal vez no. Entonces voy a mencionar algunos de esos conceptos que voy a usar un poquito más adelante. El primero es la inferencia causal. Todo este procedimiento de hablar de relación causa-efecto, de diagramas acíclicos dirigidos, todas estas cosas se enmarcan dentro de la inferencia causal, que son procesos y métodos que nos van a ayudar a evaluar si existe una relación de causa a efecto. Hay muchas formas en realidad hay muchas definiciones y muchas formas de saber si existe una relación causa-efecto entre dos variables. Y para eso, por ejemplo, hay algunos criterios. Algunos de ellos, bueno, en realidad son muchos, pero probablemente el más importante es el de temporalidad. Después está plausibilidad, consistencia, la fuerza de la asociación, pero el más importante de lejos es temporalidad. Es decir, la causa tiene que estar antes que el efecto. Y al revés, el efecto está temporalmente, el efecto está después de la causa. Temporalidad, es clave la temporalidad. Y de todos estos es la única que es imprescindible.
Ok, ahora, entonces, en la causalidad estamos diciendo que hay una relación de causa-efecto, como el clásico ejemplo, tabaquismo, cáncer de pulmón, y todavía más importante que aquí, al modificar una causa, probablemente podamos también incidir sobre el efecto. Creo que eso es lo más importante y es por eso que es tan importante que no nos quedemos en comprender qué cosa es la relación de causa-efecto, sino también diferenciarlo de la asociación, porque dos variables pueden ir cambiando juntas, de manera directa, si es que una aumenta y la otra también aumenta, o de manera inversa, si es que una aumenta y la otra disminuye, o al revés, ¿no? Una disminuye y la otra aumenta. Pueden estar asociadas. ¿Dónde están esas asociaciones? Y voy a mencionarlo antes de que nos sale. En estas rutas de puerta trasera, ahí están esas asociaciones. Entonces, es posible que nos confundamos, que confundamos una ruta causal, como vemos en la flechita verde, una ruta directa, causa-efecto, con asociación, que estaría representada por estas flechitas rojas, por las rutas de puerta trasera. Eso es lo que no nos debe pasar. Una varía en un sentido y la otra varía en un sentido determinado, eso es asociación estadística, pero no significa causalidad todas las veces, ¿ok? Para saber que cuando hay causalidad, podríamos hacer el siguiente ejemplo, ¿no? Podemos utilizar un fármaco, por ejemplo, benzoilo peróxido en un paciente, en el paciente hombrecito verde, ¿sí? Le exponemos a un factor, por eso aquí está como 1, mientras que el hombrecito amarillo no lo vamos a exponer al factor, por eso aquí dice A igual a 0. Ok, entonces luego se le irrita la piel, le da dermatitis, ¿ya? Al que se expuso al fármaco, a él le da dermatitis, pero al que no se expuso al fármaco no le da dermatitis. ¿Es eso suficiente para decir que este fármaco le causó dermatitis? Bueno, no es suficiente. La única forma de saber si de verdad esa relación causa-efecto existió y no dependía de cualquier otra cosa, digamos del ambiente o del mismo paciente, si en realidad existe la causa-efecto, deberíamos ser capaces de hacer una especie de viaje en el tiempo, regresar a cuando aún no le habíamos aplicado el fármaco y hacer todo al revés. Al hombrecito verde no le aplicaríamos el fármaco y no le aparece la dermatitis. Entonces, wow, si al aplicar el fármaco apareció la dermatitis y al no aplicar el fármaco no apareció la dermatitis, entonces sí había una relación causa-efecto. Y lo mismo al revés. Al hombrecito amarillo no le aplicamos y no le apareció nada. Esta vez que volvimos en el tiempo, le aplicamos el fármaco y sí apareció la dermatitis. Entonces hubo una relación causa-efecto. ¿Ok? A eso se le llama contrafactuales, o sea, son resultados potenciales que no pasan, son posibles. Y apenas realizamos un estudio, uno de ellos se hace realidad y los otros se desechan. Entonces, ¿cómo saber, cómo saber cuál hubiese ocurrido? ¿No? Es complicado por eso, pero felizmente la investigación tiene métodos para poder contrarrestar esos problemas. En esta tablita está resumido lo que acabo de decir aquí. Es decir, si hay una exposición y el hombrecito verde da resultado 1, o sea, sí muestra un resultado, y además el amarillo se expone y muestra un resultado, relación causa-efecto. Y los dos, de la misma manera, cuando no se exponen, el resultado debe ser 0, 0, no muestran el efecto. ¿Ok? Esa es la idea. Y esta es otra forma de hacerlo mucho más formal. El resultado cuando A es igual a 0 es igual, no cambia en nada al resultado cuando A es igual a 1, o sea, cuando sí se expone al factor. Así se representa. Recuerden que les dije, la falta de flecha también nos dice algo, nos dice no hay relación causa-efecto, falta de flecha. En el otro caso, lo exponemos y hay un resultado. No lo exponemos y hay otro resultado, es decir, son diferentes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que sí hay una relación causa-efecto. ¿Cómo se representa? Con una flecha. ¿Ven? Entonces, hemos vuelto a lo del principio. Una simple flecha en realidad tiene varios conceptos detrás, por eso los mencionaba. Muchos conceptos resumidos en una simple flechita, pero que es importante entender qué estamos diciendo. Como todo esto de volver en el tiempo no se puede hacer, entonces los estudios usan poblaciones mucho más grandes. Y a esas poblaciones, por ejemplo, a la población de la izquierda de hombrecitos dibujados con una línea negra, lo exponen a un factor y el 11% de esas personas dan un resultado, mientras que a los que no los expusieron al factor dan 1%. Ok, ese es un estudio. Cuando hacemos eso, estamos también usando otro concepto importante, que es la intercambiabilidad. Estamos diciendo, estos dos grupos son parecidos, o el investigador, en su criterio, estos son tan parecidos
que si hubiéramos hecho las cosas al revés, hubiera pasado totalmente lo contrario. O sea, si hubiéramos hecho las cosas, si hubiéramos aplicado el factor a este segundo grupo de hombrecitos blancos, entonces el 11% hubiera tenido el resultado y al revés hubiera sucedido con el otro grupo. Como no se expone, solamente 1% hubiera tenido el resultado que nos interesa, sea cual sea. Y esta es una forma, de nuevo, más formal, de aquí ya no lo voy a repetir, pero es una manera más formal de mencionar que cuando se hacen los estudios, la intención es siempre comparar grupos, ¿no? Por lo menos dos, y con dos vamos a dar los ejemplos. Dos grupos, el investigador tiene que intentar hacer que sean similares para que al exponerlos a cierto factor dé resultados justos, entre comillas, ¿cierto? Los ponemos en igualdad de condiciones. No se puede comparar un grupo de adultos jóvenes con un grupo de adultos mayores, por ejemplo, para una intervención para COVID, ¿no? No está equilibrada la balanza. O niños, por ejemplo, no está equilibrada la balanza, definitivamente. Y de la misma manera puede suceder con tal vez hombres, ya que hay muchos hombres y aquí hay muchas mujeres. ¿Será eso, afectará eso nuestro resultado? Muchas veces sí, porque el sexo es un factor muy importante en esta clase de resultados biológicos. Pero no siempre, no siempre. Y eso es muy importante. Y para eso también nos va a ayudar el diagrama acíclico dirigido, para saber que no todo está bien ser precavido, intentando usar algunos métodos de control de las variables, de los cuales seguro ya han escuchado, pero no significa que tienes que controlar todo. Y alguno de repente habrá oído el término sobrecontrolar o sobreajustar, ¿no? Por ejemplo, intento hacer que mis dos grupos sean exactamente iguales en algo, entonces uso métodos bastante sofisticados de ajuste, porque lo he visto en algún paper y los voy a usar en mi siguiente trabajo, en mi siguiente proyecto. Pero si no tiene fundamento, estás sobreajustando. ¿Qué significa sobreajustar? Que no estás entendiendo bien tu problema, ¿ya? Que estás teniendo, que estás partiendo de una base que no conoces bien probablemente. Es súper importante que conozcamos nuestras suposiciones al inicio de la investigación para que luego nuestros resultados sean interpretados de una manera más coherente. Eso es básicamente para lo que sirven los diagramas acíclicos dirigidos. Ya, de esto ya he estado hablando. No es lo mismo, por ejemplo, si estamos estudiando el outcome, el resultado, cáncer de pulmón, no será lo mismo usar una intervención en fumadores y en no fumadores, ¿no? O sea, ya hay cierto desbalance. En algunos casos será hombre y mujer, en otros casos serán adultos niños. ¿Cómo se puede controlar esto? En el análisis o en el diseño. Seguramente han visto estudios que en sus criterios de inclusión dicen, incluimos a pacientes con el diagnóstico de, digamos, lupus eritematoso sistémico, que fueron tratados con tal medicamento y que han tenido tales complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en exclusión te dicen algo así como, excluimos a todos los menores de 18 años. Ya, esa es una forma de control. O sea, como probablemente por alguna razón están pensando que los menores de 18 tienen alguna heterogeneidad o va a haber problema para registrar los datos o pueden mover nuestros resultados de una manera un poco impredecible, entonces en el diseño controlo. ¿Cómo se representa ese control en un gráfico así con una cajita? ¿Ya? Entonces, no es la única manera. También han leído análisis de regresión, por ejemplo. Aunque no todos sepamos cómo hacer un análisis de regresión, lo importante es que el análisis de regresión es una forma también de hacer un control, pero ya no en el diseño del estudio, sino en el análisis. Ya. Aquí va a salir un segundo de la pantalla completa para mostrar algo. Ya, eso está interrumpiendo. Entonces, aquí, este es un ejemplo de un gráfico cíclico dirigido que encontré en un paper. El autor que ha hecho este gráfico acíclico dirigido y este trabajo consideró, a ver, vamos a hacer el puntero, quería estudiar esto. La enfermedad renal crónica es una causa de efecto mortalidad, y lo puso un signo de interrogación aquí para que sepamos dónde está la pregunta de estudio, porque va a incluir muchas covariables, muchas más que estas, pero estas son las importantes. Entonces, bueno, él nos dijo, ¿qué es lo que influye? ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? La edad. Sí, la edad es una causa de enfermedad renal crónica. Cáncer es una causa de enfermedad renal crónica. Ok, pero
Cáncer también es una causa del efecto mortalidad. Y edad también es una causa del efecto cáncer. Y así también hizo para demencia. Ok, entonces él tenía su ruta aquí, su ruta que le interesaba estudiar, esta ruta causal, pero vamos a usar un concepto que ya hemos mencionado antes. ¿Qué tal las rutas de puerta trasera? Identificar las rutas de puerta trasera es muy importante y él encontró varias. Encontró que de enfermedad renal crónica hacia cáncer, hacia mortalidad, había una ruta de puerta trasera. Uy, alerta. Y habían más, porque para controlar esta ruta de enfermedad renal crónica, cáncer, mortalidad, él le puso un cuadradito, ¿ya? Él le puso un cuadradito. Ahora, vio que no era la única. Por ejemplo, enfermedad renal crónica, edad, demencia, mortalidad, era otra que estaba quedando, se le estaba escapando, por decirlo así. Entonces, ¿qué hizo? También le puso un cuadradito a edad. ¿Cómo va a controlar estas variables que le pueden causar problemas? Ya, ruta de puerta trasera abierta es lo mismo que problema para nosotros en esta exposición. Es un problema y tenemos que ver la forma de solucionarlo. Él lo solucionó poniendo un cuadradito alrededor de cáncer. Eso pues en el papel, ¿no? ¿Y cómo lo solucionó en la vida real? En el diseño lo pudo haber solucionado, por ejemplo, si la edad era un problema. Pudo haber dejado afuera a adultos mayores y solamente con adultos de 18 a 65 trabajar, o pudo haber hecho grupos, lo que le llaman estratificar. Pudo haber dicho, bueno, la enfermedad renal crónica, esto que nos interesa, es muy diferente entre adultos de 18 a 30, de 30 a 45 y de 45 a 65, y de 65 en adelante, ya estratificó. Es una forma de control en el análisis o en el diseño. O hizo un análisis, digamos, sofisticado, como el análisis de regresión, que le permitió controlar directamente en el análisis. No tuvo que hacer nada en el diseño, no se hizo problemas, lo controló en el análisis de regresión, ya con la estadística. Ya, genial, lo hizo de esa manera. Eso ya no lo sabemos. Lo importante es que lo controló y el cuadradito nos lo está diciendo. Nos está diciendo, lo tomó en cuenta. Usó muchas formas, pero lo tomó en cuenta. Con eso cerró rutas de puerta trasera. Hasta ahí todo muy gráfico, ¿no? ¿Por qué sirve eso? Porque ayuda a controlar la confusión. Vi que habían tenido una sesión sobre confusores. Ya, ese problema de la confusión, de que hay factores externos que están en realidad incidiendo en nuestros resultados y que si no los notamos, entonces esos resultados nos están dando conclusiones equivocadas también. Ese problema se controla con esos cuadraditos, ya sea en el diseño, ya sea en el análisis, en muchos pasos, pero se controla con esos cuadraditos. ¿Ya? Y vamos a ver algunos ejemplos. Ya, para sintetizar esta parte, que fue la introducción, vamos a decir que los diagramas acíclicos dirigidos son una foto. ¿Ya? Nada más una foto. ¿Qué es lo que hace? Resume lo que sabemos del problema. No intenta hacer una fotografía fiel de la realidad, para nada. Por ejemplo, en estos casos, aspirina, como dijimos, baja la probabilidad de sufrir un ACV, ¿cierto? Entonces hay una relación causal entre aspirina y accidente cerebrovascular. Pero esto es todo lo que sabemos del tema, ¿en serio? No, ningún problema es así de simple, menos en medicina o en biología. Lo que tenemos que hacer es ver que otros factores van a influir en nuestros resultados. Y en nuestros resultados y además en nuestras conclusiones. Aquí hay un ejemplo del tema. ¿Por qué una persona toma aspirina? ¿Por tener la presión alta? ¿Por tener una enfermedad coronaria previa? ¿Por la dieta que ha llevado? ¿La genética? ¿Tiene una predisposición familiar? Muchas cosas pueden estar predisponiendo a que tome aspirina. ¿Y qué tal si esas también son una causa? Algunas de estas enfermedades o condiciones también son causa de accidente cerebrovascular. Probablemente se abre una ruta de puerta trasera y probablemente se abre una ruta de puerta trasera que en diagrama cíclico dirigido significa ¿qué? Problema, significa confusión, ¿ya? Para simplificarlo, significa confusión. Entonces, tendremos que elegir algunas de esas, no todas son importantes. ¿Ya? En este caso se eligió enfermedad coronaria, básicamente. Entonces, resume lo que sabemos del tema. Aquí está resumido lo que sabemos del tema, pero no es fiel a la realidad, ¿no? No es total, no es toda la realidad puesta en el papel. Eso no es un diagrama cíclico dirigido, por dos razones. La primera es imposible de hacer. Y la segunda, vas a perder tiempo haciendo un dibujo que va a ser por demás confuso y poco práctico y va a terminar de
desviarse de la verdadera finalidad de los diagramas acíclicos dirigidos. Pero, una vez construidos, viene este punto 2, que es el punto feliz, que es que lo que hacemos con el diagrama cíclico dirigido es comunicar cuáles son nuestras suposiciones sobre la estructura que estamos estudiando. Es decir, si yo dibujo esto primero y luego comienzo a recoger pues mis datos y hacer mis análisis y escribo mi discusión y mis conclusiones y mando mi paper a publicar, hacer esto es súper valioso porque está diciendo, yo parto de aquí, o sea, estas son mis suposiciones, yo creo que esto es lo que estoy estudiando, esto es el fenómeno puesto en papel y todo lo que voy a hacer más adelante, lo que voy a estudiar, recolectar y concluir, se basa en este conocimiento. Y no, pues, después sobre la marcha, no cambiando cosas. Sobre la marcha se cambian muchas cosas en investigación, pero esto debería ser vital. Primero porque ayuda al investigador y segundo porque ayuda al lector también a saber de qué estamos hablando. Y no me voy a cansar de repetir, ruta de puerta trasera en diagramas acíclicos dirigidos significa peligro, como el meme. Significa peligro y tenemos que evitarlo. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Ahora, esta es una práctica súper simple. Más que nada para hablar de la nomenclatura, que probablemente a este punto se podría ser bueno refrescarla. Los ancestros comunes son variables que están básicamente en la cola de las flechas. Por ejemplo, Z es el ancestro común de X y Y. De la misma manera, recordaremos que en la relación X, Y, si hay una variable en medio, estamos hablando de un mediador. Solamente para fines de nomenclatura me parece que es bastante importante. Y aquí Z de nuevo es un ancestro común, pero de X, M, A. De nuevo un mediador. Y lo pongo de nuevo para que recordemos. Si es que colocamos un mediador, pero no hay otras flechas, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo no hay otra ruta causal. ¿Ok? Entonces toda la ruta que llega de X a Y va por X, M, Y. Podríamos poner M, podríamos incluso quitarlo, la verdad, si solamente hay uno. ¿Sí? Pero si hacemos eso, estamos diciendo, esta es la única ruta. O sea, todo el efecto, toda la relación causa-efecto pasa por esta flecha. Esto de aquí no hay otras. Y si no, tendría que decir cuáles son esas otras. Aunque sea intentar condensar varias, ¿no? Pero colocarlo. Y lo otro que es bueno mencionar es la ruta de puerta trasera. Aquí estamos estudiando la relación Z-Y, ¿sí? De causa-efecto. Pero si hubiese esta flechita, entonces ahí tenemos ya rutas de puerta trasera, ¿recuerdan? O incluso si estuviéramos estudiando la relación X-Y, acá hay ruta de puerta trasera, problema. Y Y es un colisionador. ¿Por qué es un colisionador? Porque dos puntos de flecha están llegando aquí. De la misma manera, aquí, por ejemplo, Y es un colisionador, aquí M es un colisionador, y así, etcétera. Disculpen, estaba hablando de... Ok, disculpen. Entonces estaba diciendo que las Y's en este caso ha coincidido, son colisionadores, porque dos puntas de flecha llegan a esta Y, de la misma manera en este gráfico que hemos puesto elementos azules, y de la misma manera aquí también. Ya, ¿por qué es importante todos esos conceptos que podrían haber sido algunos tal vez nuevos? Es para que aprendamos a usar las reglas de deseparación. Las reglas de deseparación son las reglas por las cuales se rigen los diagramas acíclicos dirigidos. Ya, vamos a ver. No son muchas, felizmente solo son 4. Entonces, vamos a refrescar esto, para que quede fijo. El hecho de que estén unidos por flechas nos habla de dependencia. O sea, dependencia en diagramas acíclicos dirigidos es igual a conectividad. Si están conectados, hay dependencia. No necesariamente causalidad, como vimos, pero dependencia. Y si no se llegan a conectar las rutas, hay desconexión, eso es independencia. O separación, ¿ya? Separación, por eso, de separación tiene 4 reglas. La primera es la separación incondicional, la segunda es el bloqueo por condicionamiento, aquí no es acondicionamiento, es condicionamiento. El tercero es el condicionamiento de colisionadores y el cuarto es el condicionamiento de descendientes de colisionadores, que va a estar en chino si no lo ponemos aquí, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Ya, primero, la primera regla de deseparación nos dice que una vía está bloqueada si en la ruta hay variables en las cuales las cabezas de flecha colisionan. O sea,
Si yo estoy estudiando la relación X, Y, pero también tengo otras variables por aquí importantes, la covariable 1 y la covariable 2, ambas llegan a la X. ¿Cómo se llama esto? Deben recordar, esto es un colisionador, porque aquí están llegando dos puntas de flecha. Lo que quiere decir la regla de separación número 1 es, si tienes un colisionador, esta ruta está bloqueada. O sea, la ruta C1, X, Y no está funcionando. No te debes preocupar por esa ruta para nada. ¿Por qué? Porque hay un colisionador. Estás estudiando esta relación causal. Bien, vamos a ver por aquí. Hay un colisionador, entonces la ruta C2, X, Y prácticamente no existe. Y si existe, no está funcionando. Lo mismo para C1, X y Y. La regla número 2 dice, si la ruta está bloqueada, la ruta es bloqueada cuando una de las variables de la vía está bloqueada. ¿Cómo se bloquea? Con el cuadradito. ¿Qué significa el cuadradito? Ajuste o control de la variable. Entonces, si nos preguntan, ¿existe la ruta C1XY? No realmente. Y si existe, está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Si vemos una flecha directa. Bueno, está bloqueada porque hay un cuadradito. Significa que estamos controlando esta X. Muy bien. Esa es la 2. La número 3 dice, un colisionador que está condicionado no bloquea una vía. Es como una combinación entre la regla 1 y la regla 2. ¿Por qué? Porque la regla 1 nos decía que la ruta C1, XY, estaba bloqueada porque este es un colisionador, ¿verdad? Igual para C2, XY. Bien, está bloqueada. Pero ¿qué tal si yo ajusto? Ya, entonces la desbloqueo. Entonces ahora la ruta C1, XY ya está funcionando. Y la ruta C2, XY también está funcionando. Recuerden que en un momento les hablé de que controlar tiene varios efectos. No solamente es controlar por ser precavido, porque ya conozco el método, sino controlar significa entender tu problema y por qué estás controlando o ajustando algo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa este cuadradito en esta regla número 3. Y la regla número 4 y la última de separación se parece un poco. Dice que si tienes un colisionador y no lo controlas, bueno, está funcionando. Pero, esta habla de controlar el descendiente del colisionador. Veamos. Este colisionador no permite que la ruta C1, XY funcione, ¿verdad? Esta ruta C2, XY no funciona. Pero si yo controlo el descendiente, entonces se abre la ruta. En realidad se parece mucho a esta, ¿no? Si yo controlo el colisionador, se abre la ruta. Si yo controlo el descendiente del colisionador, también se abre la ruta. Se parecen mucho. 3 y 4 son muy parecidas, de hecho. Entonces, la de separación quiere decir que dos rutas son independientes, ya, dos variables son independientes. Entonces, dos variables están deseparadas y son independientes, sin controlar las variables. Eso es lo ideal, al menos. ¿Por qué? Porque si todas las rutas están bloqueadas, entonces ya no hay la asociación. Recuerden que hablábamos de causalidad, podría confundirse con asociación estadística y por eso hay que usar muchos métodos, algunos en el diseño, otros en el análisis para controlar, para ajustar, ¿no? Algunos más simples, otros más elaborados. Pero la intención de todo eso, ¿cuál es? Que no haya rutas de puerta trasera abiertas. Creo que en eso se resume todo. ¿Qué es lo que intentamos? Que no haya rutas de puerta trasera abiertas. Entonces, ¿por qué? Porque si todas las rutas están bloqueadas, entonces no hay esa asociación que nos puede confundir. Esa es realmente la idea. Entonces, de separada significa básicamente eso, que no nos vamos a cruzar con una ruta de puerta trasera por ahí que se abrió, o que ya estaba abierta y que no la cerramos. Entonces, algunos ejemplos podrían ser estos, ¿no? Fumar causa daño del ADN y eso causa cáncer de pulmón. Otro modelo, otro autor podría decir, bueno, yo voy a estudiar mi problema de esta manera. El tabaquismo es causa de hospitalizaciones y el cáncer de pulmón es causa de hospitalizaciones. Aquí nos dicen, el tabaquismo es causa de hospitalizaciones, el cáncer de pulmón también es causa de hospitalizaciones y la hospitalización es causa de cirugía de pulmón. Y aquí lo mismo, solamente que han controlado en cirugía de pulmón. Muy bien, la pregunta en esta parte nos está diciendo que ¿dónde tabaquismo y cáncer de pulmón están separadas? Por ejemplo, aquí, tabaquismo y cáncer de pulmón. Aquí la ruta es totalmente directa y es prácticamente la definición de diagrama causal. Una flecha yendo de tabaquismo a ADN y otra aquí.
están obviamente conectadas. No hay nada que bloquee, ni siquiera hay rutas de puerta trasera. Todas las rutas son directas. No hay ningún problema ahí para entender eso, ¿verdad? Ahora, en el segundo ejemplo es un poquito diferente, porque en el segundo ejemplo nos está diciendo que lo que está estudiando es hecho, esta flecha que no está dibujada. Algunos autores hacen eso, ¿ya? El signo de interrogación es para hacerlo más fácil, ¿no? Porque es una forma muy visual de saber qué estamos estudiando. Pero aquí no lo han puesto. Por ejemplo, fumar y cáncer de pulmón no lo han puesto. Fumar y cáncer de pulmón tampoco lo han puesto. Pero sabemos que esta es la pregunta, ¿ya? Entonces, si quisiera estudiar alguna relación causal entre tabaquismo y cáncer de pulmón, la pregunta es, ¿de verdad estas rutas de puerta trasera no me molestan ya? Hay que verlo. Aquí iba una ruta de puerta trasera, pero era un colisionador, ¿cierto? Regla 1, me parece. Era un colisionador, entonces no hay problema. Esta ruta de puerta trasera no está funcionando. Buena noticia. Pero el autor tuvo un error. Lo controló, lo ajustó de alguna manera mientras hacía su trabajo. Entonces ahí vino el error. Porque esta ruta de puerta trasera que estaba cerrada, ahora ya no lo está. Entonces no se debe controlar todo, ajustar todo, porque yo sé ajustar, entonces lo hago siempre. Mala idea. Ahora, en este caso, por ejemplo, fumar y cáncer de pulmón. Veamos. Aquí tenemos esta ruta de puerta trasera que no funciona porque hospitalización es un colisionador. Y en este tercer caso, tabaquismo, se encuentra aquí con un colisionador. Entonces no hay ruta de puerta trasera funcionando, pero el autor dijo, bueno, por si acaso voy a controlar para cáncer de pulmón. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo controló cáncer de pulmón? De repente toda su población de estudio pensó, bueno, más fácil de encontrar en tal hospital es a los pacientes que tienen cáncer de pulmón, entonces toda mi población va a ser cáncer de pulmón. Y a veces eso se coloca en el estudio como muestra por conveniencia, ya. Sin querer hiciste esto. Sin querer el autor ajustó, ¿no es cierto? Hizo un control de alguna manera. ¿Sí? Puede haber sido voluntario, involuntario, pero lo hizo. Controló para cirugía de pulmón, para los pacientes que, se va justamente a los pacientes que están recuperándose de la cirugía de pulmón porque ellos están ahí, sabe que van a estar hospitalizados un tiempo y se va a verlos. Entonces justamente elige a esos pacientes, ya sin querer ya controló, es un error, porque al controlar el descendiente del colisionador es como si controlara el colisionador. Entonces, fumador, hospitalización, que es un colisionador, está abierto porque se controló su descendiente y pasa a la ruta de puerta trasera. Como dijimos, ruta de puerta trasera, error, peligro. Ahí va a haber algún problema en la investigación. Entonces, si la pregunta era en cuál están separadas, era en esta, porque aquí está el colisionador, que no se controló, y además que no se controló a su descendiente, el colisionador está funcionando. Esto de acá está cerrado, no hay una puerta trasera aquí. ¿Ya? Esa es como la aplicación de las 4 reglas de separación. En que no hay que memorizarse, la verdad, cuál es la primera, segunda, tercera, cuarta. Basta con, es más, si practican solo con estos ejemplos que he traído acá, estos 4, van a ver que se lo van a aprender súper rápido. Es muy simple. Y si ven los ejemplos que vienen, todavía con más facilidad. ¿Ya? Y esto es súper importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, como que comento algo. Los diagramas causales son una herramienta muy útil, pero no son la única herramienta que se tiene para evitar la confusión y otros problemas similares. No son la única para nada. De hecho, ya tienen varios años de desarrollo. Me parece que tienen 30 años de desarrollo, ya más o menos. Pero antes de eso, y aún hasta ahora, se hace de otra forma también. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, traes 2 poblaciones, las sometes a un factor, a una exposición, y luego, ¿qué haces? Luego, estadísticamente, haces algo que se llama análisis de sensibilidad. O sea, te preguntas, ¿la edad fue un factor confusor? A ver, vamos a ponerlo a prueba. Y numéricamente revisas si tener tal edad mayor o tal edad menor influyó en los resultados como confusor. O sea, numéricamente. Suena simple, la verdad, y se hace mucho. De hecho, creo que es lo que más se hace. Se hace muchísimo. ¿Ya? Entonces, ¿es válido? Claro, es válido. Pero, ¿qué riesgo corres? Como ya hemos visto, corre el riesgo de controlar innecesariamente. ¿Por qué? Porque podrían haber asociaciones estadísticas de las que hablamos que estén dando ese aspecto de causalidad, pero en realidad no es causalidad.
¿Y cómo evitas eso? Haciendo un diagrama cíclico, siendo muy consciente de que cuáles son los factores importantes, cuáles son las relaciones causales importantes, también la ausencia de relación causal cuando no hay flecha. ¿Quién lo va a hacer? Tú, por ejemplo, tú eres un estudiante de medicina, entonces haces tu diagrama cíclico y de repente tienes un asesor, que es un médico que ya tiene experiencia en el tema, o un investigador, y él te dirá, pues, mira, acá hay una relación causal que tú te estás olvidando. ¿Por qué menciono esto? Porque estos diagramas acíclicos son muy útiles, pero bien hechos, ¿ya? Y está bueno siempre pedirle feedback a los asesores o a otras personas también. No se pierde nada preguntando, la verdad. Entonces, un diagrama cíclico bien hecho es la clave, ¿ya? Las reglas de separación se aprenden súper fácil. Lo que no es fácil es hacer el diagrama cíclico y tener las ideas claras para empezar la investigación. Mira, un buen ejemplo es este problema que hubo hace muchos años, cuando se preguntaron si el consumo de estrógenos podía causar cáncer de pulmón. Entonces, en realidad el primer paso, y creo que el más complicado, fue dibujar el diagrama cíclico dirigido, porque muchos pensaron, muy bien, los estrógenos, voy a dibujarlo rayito. Aquí está. Los estrógenos causan cáncer, pero la primera duda que surgió fue, hey, lo que nosotros medimos cuando diagnosticamos a una mujer con cáncer de útero, porque eso es de lo que están hablando, en realidad no es el cáncer nada más, sino es que el diagnóstico de cáncer, o sea, la aparición evidente del cáncer. Porque una mujer puede tener un tumor o una neoplasia ya por un buen tiempo, y eso no es lo que estamos midiendo. Entonces, ahí es donde toman en cuenta otros factores. Por ejemplo, aquí, este es realmente cáncer, pero sin medir, solo el evento de cáncer. Y este es el diagnóstico de cáncer. ¿Ven? Entonces, conceptos que a priori no habríamos sospechado que era necesario tomarlos en cuenta. Los investigadores cuando se propusieron resolver esta idea de estudio, lo siento, tuvieron que tomarlas en cuenta, ¿no? Tuvieron que tener bien claro qué es lo que pasa en la realidad y ponerlo en el papel. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los estrógenos causaba cáncer, medido o no medido, eso no importa. Y este número aumentado de casos de cáncer era la causa de el número aumentado de los diagnósticos de cáncer. Me parece que queda claro, ¿no? Si no lo expliqué bien, lo pueden escribir nada más y me interrumpen, ¿ya? Entonces, los estrógenos causaban cáncer, medido o no medido, pero al final eso aumentaba el diagnóstico, el número de casos de cáncer diagnosticados. Pero otros autores pensaron, bueno, habían en realidad hallazgos muy diferentes con diferentes poblaciones, ¿ya? Y se preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, es que algunos, al usar una población, estaban sin querer controlando un factor, u otros hacían esta especie de, como les mencionaba, ¿no? Estas especies de ajustes estadísticos, ya, también controlaban variables sin querer. ¿Y por qué pasaba? Porque no tenían las ideas claras en el papel. Y justamente eso es lo que intentaban evitar haciendo otras explicaciones. Por ejemplo, los estrógenos causan cáncer. Esa es la pregunta, por eso he puesto acá el signo de interrogación. Los estrógenos causan cáncer. Es lo que queremos saber, ¿cierto? Ya, muy bien. Pero esos no son los únicos factores en juego. Aquí está el otro punto. El diagnóstico de cáncer es el efecto de la causa de casos de cáncer. Casos de cáncer aumentan, diagnósticos de cáncer aumentan también. También se dieron cuenta que el sangrado uterino era súper importante. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque, bueno, es evidente, los estrógenos en realidad influían en que haya mayor casos de sangrado uterino, o algunos no tan evidentes, pero los que sí eran evidentes llevaban a un diagnóstico de cáncer. Aumentaban la probabilidad de que haya un diagnóstico de cáncer. Entonces, había una ruta, ¿no? Había una ruta que no pasaba por el sangrado. Había mujeres que se hacían este chequeo y sería A, U, Y. Claro. Esa ruta sí existía. O sea, hay veces en que el aumento de casos de cáncer tiene que ver con el aumento de diagnósticos de cáncer, pero no necesariamente porque hay un sangrado. Pero sí existe eso, entonces se tiene que considerar. ¿Ya? ¿Por qué menciono el sangrado uterino especialmente? De nuevo, para mencionar que no todo es controlar y que los diagramas acíclicos son súper útiles. Porque algunos habían controlado sin querer. Primero, el sangrado uterino se debería controlar porque es lo que hicieron muchos investigadores. Muchos investigadores pensaron, como las poblaciones son tan diferentes, ya sabemos cuál es la solución para esto. Para evitar la heterogeneidad,
vamos a tomar poblaciones solamente de mujeres que han tenido antecedentes de sangrado uterino, solamente ellas. Solamente las mujeres con metrorragia, ellas son nuestra población. Sin querer controlaron. ¿Y qué significa que controlaron acá? Miren, C es un colisionador. O sea, si ellos están estudiando la relación AU, estrógenos con cáncer, obviamente tenían que cuidarse de que hubieran, ¿cómo le hemos llamado? Rutas de puerta trasera, ¿cierto? ¿Cuál es la principal ruta de puerta trasera aquí? Estrógeno, sangrado uterino, cáncer. Ese es el principal, ¿ya? Hay más, pero ese es el principal. Y la pregunta era, ¿tenían que controlarlo? Bueno, la respuesta es no tenían que controlarlo, porque es un colisionador. Entonces, esta ruta de puerta trasera está cerrada. Da igual que no la pongamos, no, en realidad no está funcionando. Y cuando hicieron esto, con muy buena intención seguramente, para quitar un poco de heterogeneidad del camino, hicieron algo que no debieron, sobreajustaron. Entonces movieron los resultados y eso también afectó sus conclusiones. Ya, eso es lo primero que quería mencionar. Es un ejemplo de la vida real de cómo ajustar simplemente por el criterio de algunos investigadores, que es obviamente válido, puede resultar en problemas como estos. Otro caso de otra investigación, ¿ya? El estudio que decidió revisar si es que el uso de multivitamínicos podía tener alguna incidencia en el número de defectos congénitos. En realidad se sabía que algunas vitaminas en muy altas dosis previas a la gestación evitaba que hubieran defectos congénitos, pero eso es en condiciones de laboratorio, ¿ya? En ensayo clínico en todo caso, y con dosis súper altas. Ahora, después de muchos años, se esperaba que hubiera cierto efecto, cierta mejoría en el número de defectos congénitos, que hubieran muchos menos, pero no habían los números esperados. Entonces la pregunta era, ¿está mal? O sea, en realidad los multivitamínicos no están previniendo lo que los ensayos clínicos nos dijeron, o es que hay otro factor en el ambiente. ¿Qué está pasando? Hay algo aquí que no nos cuadra. Entonces hicieron su diagrama cíclico dirigido y fue más o menos así. Los multivitamínicos son capaces de tener un efecto sobre los defectos congénitos. Esto de acá será aumentar los defectos, obviamente no, aquí será disminuir, pero está la relación causa-efecto. Eso es a lo que voy. Está la relación causa-efecto. Muy bien. Esa era la pregunta, por eso le he puesto un signo de interrogación. Y vieron que había varias covariables importantes. La primera era educación materna, definitivamente, porque la educación materna tenía un impacto directo en si se tomaba o no se tomaba multivitamínicos. Ya, esa es la primera. Ahora, dijeron, ponemos socioeconómicos porque tiene efecto en la educación materna. Podría haber sido, sí, pongámoslo, pero si solo tiene efecto en la educación materna, bueno, ¿por qué no lo ponemos como uno solo, ¿no? Un solo punto y con una flechita hacia la X? Pero a algún otro autor se le ocurrió, tenemos que ponerlo, porque el factor socioeconómico influye directamente en los defectos congénitos. Podría causar infecciones, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, toxoplasma, pum, de frente, defecto congénito. Ya, entonces lo pusieron y así quedó más o menos el DA. La educación materna, causa del efecto, toma o no toma multivitamínicos, y los factores socioeconómicos relacionados también con estos dos, tanto con educación materna como con defectos congénitos. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué se abrió al hacer esto? Una ruta de puerta trasera. No está directa como aquí XY, pero sí está, sí existe. X, C1, C2, Y. ¿Qué nos está diciendo? Entre los aspectos socioeconómicos y los defectos congénitos hay una relación causal, bien, pero entre educación materna, aspectos socioeconómicos, defectos congénitos, hay una asociación, vas a encontrar una asociación estadística, es lo más probable, la vas a encontrar, pero eso no significa asociación causal, ya no significa directamente asociación causal. Y si encontramos que numéricamente X está asociado a Y, ¿significa eso causa-efecto? Si no controlamos esta ruta de puerta trasera, quién sabe, de repente nos dice si existe y nos sale que no, o que sí, es una cosa un poco impredecible. ¿Ya? Eso es lo importante. Ruta de puerta trasera, nuevamente. El concepto probablemente más importante de hoy día. Entonces la detectaron y eso está genial, porque entonces la van a poder controlar. Si controlan en C1, esta ruta de puerta trasera ya no existe. Genial. Y como ya no existe, ahora sí podemos estudiar bien este fenómeno. O sea, podemos ver si los multivitamínicos de verdad estaban
teniendo algún impacto sobre los defectos congénitos. Y en realidad no lo controlaron y salió que sí. Sí lo controlaron y salió que sí también. Entonces, alguno podrá preguntarse, entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Bueno, es importante porque esto era una política de salud. En muchos lugares sigue siendo una política de salud, ¿no? Y cuánto beneficio vas a tener de una medida impacta mucho en si se hace o no se hace, si se invierte o no se invierte. No es lo mismo una caída de 20% que se detectó cuando se controló el factor que una caída de 35% que se detectó cuando no se controló el factor. ¿Ven? Sí cambia. Y puede cambiar en el impacto de decisiones de autoridades que tienen que ver con este tema. Entonces, es muy importante. Muy, muy, muy importante. No solamente son números, sino que en el papel, en un diagrama cíclico, está nuestro entendimiento del problema. ¿Ya? Entonces, por eso fue importante acá controlar. Por otro lado, también pensaron, hey, los multivitamínicos tienen un efecto directo, a pesar de que no haya defectos congénitos, del peso al nacer. Y si estuviera así nada más, y aquí está peso al nacer, digamos bajo peso al nacer, estaríamos diciendo, ¿los multivitamínicos pueden tener cierta influencia en el peso al nacer? Sí, sí pueden tenerlo. ¿Cómo? A través de la causa de defectos congénitos. O sea, la falta de multivitamínicos puede aumentar el desarrollo de defectos congénitos y eso afectar el peso al nacer. Pero realmente ese es el único, o sea, las personas que tienen bajo peso al nacer y que toman pocos multivitamínicos, ¿tienen defectos congénitos? No necesariamente, ¿no? Entonces abrieron otra ruta. Dijeron también, se puede tomar multivitamínicos y tener un bajo peso al nacer, pero sin defecto congénito. Entonces acá decían, bueno, vemos que aquí estamos estudiando XY y hay una ruta de puerta trasera, XZY, hay que controlar. Y ahí hubieran cometido un error, porque de nuevo, Z es un colisionador. Entonces Z no se controla, ¿ya? Z no se controla. Y eso lo habíamos conversado hace rato. Un colisionador no se controla, en cambio aquí una ruta de puerta trasera que se cierra, ya no funciona. Las reglas de separación están aquí. Y nuevamente, no hay que memorizarlas, para nada. Es totalmente innecesario. Y antes de pasar a Daguiti, quería mencionar otros puntos que tienen que ver con los diagramas acíclicos dirigidos. En realidad, el DAG no tiene que ser, como dije, una fotografía de la realidad puesta en el papel. ¿Ya? Por ejemplo, hace rato hablé de lo que tenía que ver con aspirina, ¿no? Pero, ¿qué tal con accidente cerebrovascular? La presión arterial alta, el tabaquismo, la diabetes, la dieta, la inactividad física, todo eso va a llevar al aumento de riesgo de ACV. Tienen relación causa-efecto, pero todas las vamos a poner. De repente se pueden juntar varias en un solo nodo, o de repente no todas son necesarias. ¿Sí? Dependerá del problema. Realmente, si tienen mucha experiencia en el tema, ustedes solos van a poder hacer un DAG y listo. Yo particularmente les recomiendo que siempre vean a un experto. Si es alguien que ha publicado en el tema, mejor. ¿Ya? Pero si no ha publicado, pero tiene un entendimiento del tema, también está bien, ¿no? Nadie investiga solo. Hay que alimentarnos también de los demás y trabajar juntos. Otro punto que por practicidad les debo mencionar es que si tienen este diagrama causal, donde tienen una variable independiente, una variable dependiente, y tienen un factor más que puede ser importante, ¿no? Pero solo se relaciona con uno, entonces tal vez no sea tan importante ponerlo, ¿no? Porque, sobre todo si no hay posibilidad de rutas de puerta trasera, no se trata de llenar el papel de variables, ¿ya? No se trata de eso. Y lo otro es si tienen una cadena así como tabaquismo, monóxido de carbono, daño del tejido, etcétera, 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 etcétera. Esto se resume bien en una sola flecha, así, A y Y. ¿Ok? Porque recuerden, poner una flecha directa está diciendo, esta única flecha representa todas las formas de causalidad que hay y no hay otras. Sería importante poner así varios factores intermediarios si es que consideramos que vamos a poner otros, ¿no? Otros que no son estos que estamos describiendo. Sobre todo si hay más conexiones por ahí. ¿Ya? Esos son, digamos, 3 consejos sobre los diagramas acíclicos dirigidos. Y también quería mencionarles que los diagramas acíclicos dirigidos son sus amigos, en realidad les van a solucionar la vida y sobre todo les van a ayudar, ¿saben qué? A hacer un buen trabajo. Creo que eso es lo más importante. Hacer un buen trabajo que muestre al lector. El autor de este paper o de este manuscrito o de lo que sea que hagan en realidad. El autor de esto tiene las cosas claras antes de empezar. ¿Ya? Y las tiene las cosas claras y me va a mostrar sus conclusiones de una manera fundamental.
Si ponen su gráfico cíclico dirigido, mejor. Varios de repente intentan mandar algo a un congreso o pongan sus diagramas acíclicos, ¿ya? Por más que sean simples, pónganlos. Y, si los ponen, siempre recuerden, no, de nuevo los mismos consejos, no pongan nodos, no pongan variables de más, sean claros con las flechas, y si los hacen, tienen que decir qué han encontrado. O sea, ¿para qué he hecho todo este trabajo? Yo alguna vez hice un diagrama cíclico dirigido y luego me dijeron, ¿y qué controlaste? Y yo me quedé pensando porque no tenía idea, no conocía bien esto. Pero a ustedes no les va a pasar, porque ustedes van a decir, sí, encontré estas posibles rutas de puerta trasera, pero ¿y controlaste algo? No, no era necesario porque había un colisionador. ¿Controlaste algo? Sí, sí tuve que controlar esta variable y lo hice sabiendo que tenía que controlarla. ¿Y por qué no controlaste esta? No, porque no era necesario, hubiera sobrecontrolado, hubiera sobreajustado. ¿Ven? Ustedes van a ser capaces de mostrar un dominio de su tema, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Ya, ahora, eso no es todo de los diagramas acíclicos, ¿ya? Y espero tal vez abrirles un poquito la curiosidad dándoles estos dos puntos. El primero es, no todos son tan fáciles como los que he mostrado. Los que he mostrado son para introducirnos a los diagramas acíclicos, pero habrán otras cosas a considerar. Por ejemplo, en este ejemplo, se estaba estudiando si el uso del alcohol tiene algún efecto en los defectos congénitos. Sí, una pregunta bastante válida, interesante, de hecho. Entonces, podrían haber estudiado Y, genial, listo. Pero la cosa no es tan simple, porque ¿cómo medían el uso del alcohol? ¿Cómo medían el consumo de alcohol? Entonces el autor pensó, yo les pregunto, señora, ¿usted ha tomado alcohol? Esa pregunta, ese autorreporte, ¿de verdad será igual que el uso del alcohol? Cuando el autor se preguntó eso, está demostrando que conoce su tema. El uso de alcohol medido por autorreporte, porque no tenía cómo más medirlo, medido por autorreporte no son lo mismo, por eso crea a veces otras variables. Esto de acá no es necesario que nos lo aprendamos ahora, ¿ya? Pero quiero mostrárselo. La asterisco no es lo mismo que la A. El uso de alcohol no es lo mismo que el reporte de uso de alcohol. Entonces también hay que considerarlo a veces. Sobre todo cuando hay autorreporte. Eso es lo principal. Pero no es siempre. No solamente es el único escenario. ¿Qué tal si ustedes saben que hacen un estudio no con mucho presupuesto, sino un estudio un poco humilde, yendo a buscar en historias clínicas? Todos hacemos eso. Vamos a buscar historias clínicas y sabemos que las historias clínicas claramente tienen limitaciones. Entonces, tal vez los defectos congénitos no sean igual que el reporte de defectos congénitos. ¿Ya? Sobre todo si son estudios retrospectivos, ¿ya? Y habrán otros factores, ¿no? Acá se representan con UA, UY, habrán otros factores. Pero eso es lo que quiero mostrarles, ¿sí? ¿Qué está mostrando el autor cuando hace estas cosas? Que sabe qué tema está estudiando. No solamente va y ve asociación entre dos números y eso lo quiere publicar. No es esa la idea. También se puede hacer y no está mal, pero si ustedes hacen esto, van a mostrar que su trabajo tiene calidad y que le han puesto energía, tiempo y cariño a lo que están haciendo. Y finalmente se puede complicar mucho más todavía. Ya, este es un ejemplo que me gustó mucho. Y les voy a decir, seguramente están viendo que hay varios ejemplos así con el fondito medio celeste o verde y un botón de play. Les voy a decir por qué. Este es el ejemplo que más me gustó, que es el uso de eritropoyetina. Seguramente se les va a ocurrir varios fármacos para los cuales se hace esto. En este caso se habla de pacientes que tenían cierto nivel de hemoglobina y entonces ante cierto nivel de hemoglobina se decide dar, es decir, causa-efecto, se decide dar cierta dosis de eritropoyetina en la semana que aquí han llamado 0. ¿Ok? ¿Cuánta eritropoyetina usan? Dependerá de cómo estaba la hemoglobina. No le van a dar lo mismo al que tenía 8 que al que tenía 10. ¿Ya? Entonces se coloca eso. Depende uno del otro. Muy bien. Algunos de ellos podrían haber muerto, ¿no? Entonces, el nivel de eritropoyetina estará relacionado también con la probabilidad de su muerte en el nivel 1. Perdón, en la semana 1. En la semana 1. Y en la semana 1, o sea, en la siguiente semana, algunos tenían cierto nivel, obviamente los que no murieron, tenían cierto nivel de hemoglobina. Y les dieron otra dosis de eritropoyetina. Ya, esta dosis 0 y esta dosis 1 no son las mismas. ¿Ya? Son diferentes. O sea, ambos dicen eritropoyetina, pero no son la misma. De la misma manera, su hemoglobina 0 en la primera semana y en la siguiente semana tampoco son la misma.
y las probabilidades de muerte en la primera y en la segunda tampoco son las mismas. Entonces vemos cómo un mismo factor ha tenido que ser representado muchas veces en el tiempo. ¿Esto lo podemos hacer ahorita? No, está muy complicado. Ya, pero quiero mostrárselo para que vean lo fascinante que son los diagramas acíclicos dirigidos. De verdad se siente genial poder hacer uno y poder elegir cuáles son tus covariables de interés. Habrá alguna covariable que afecte no solamente a los factores de esta semana 0, sino alguno indirectamente afectará a los de la semana 0 y también a los de la semana 1. Tal vez tiene una enfermedad que evita, que justamente explica el nivel de hemoglobina. Entonces todo esto lo va a afectar. O una condición socioeconómica o cultural, tantas cosas que pueden estar afectando a tu población y que tú las debes conocer, que puede estar afectando directamente, que puede dar un riesgo de muerte también. ¿Ven? Entonces, eso quería mostrarles. Hasta ahí en realidad no se complicaría tanto. Lo que complica este gráfico son los de arriba, porque el nivel de hemoglobina 1 del pasado influye en el nivel de eritropoyetina del futuro y así también hay muchas relaciones. ¿Ya? No nos vamos a detener aquí, pero quería que lo vean para que vean que cualquier problema que a ustedes se les ocurra, pueden tener diferentes diagramas acíclicos, unos muy simplecitos y otros muy complicados. Pero el hecho es que sepan que ahí está. Y ya prácticamente para terminar, aquí ya les he mostrado. No siempre hay que controlar. Miren, acá hay un colisionador y está controlado. No, eso es un error. No siempre se controla. Y como vieron, no todo se reduce a poner cuadrados, letras y flechas, sino que hay que entender el problema. Y creo que el mejor ejemplo es esto, saber que puede haber muchos accidentes cerebrovasculares, pero de verdad todos se miden y todos se miden igual. De repente, ¿qué tan mal está tu registro? Si lo haces tú en un estudio prospectivo, tal vez sea buen registro, tal vez. Si has tomado tus precauciones, va a ser un buen registro. Si te has asesorado bien, va a ser un buen registro probablemente. Pero con las limitaciones que muchas veces tenemos en el medio, a veces no hay un asesor disponible, no hay presupuesto todas las veces, tienes que considerar eso. Ya, pero esto es más avanzado, ¿sí? No es la intención que salgamos hoy día aprendiendo todo esto. ¿Ya? Pero está bien que sepan que existe. ¿Ya? Y finalmente, para no mencionar todo esto, porque ya lo he mencionado varias veces, lo que un DAG tiene que ser. Ya les dije qué no tiene que ser. ¿Qué no tiene que ser? No tiene que ser la realidad puesta en un papel, toda completa, con detalles y colores. No, eso no tiene que ser el DAG. El DAG tiene que ser una representación de los problemas que podemos enfrentar en nuestra investigación y de las fuentes de sesgo. Todo esto lo vamos a resumir en sesgo y confusión. ¿Ya? Todas las fuentes de sesgo y confusión que pueden afectar nuestros resultados y después nuestras conclusiones deben estar acá, para que lo tengamos bien en claro. Incluso podemos, antes de ejecutar un trabajo, hacer un diagrama cíclico dirigido y ver, hay el factor, no sé, pues el factor X es súper importante, nos va a afectar mucho en las conclusiones y no está en mi historia clínica. Ya lo he buscado, o yo sé que este hospital no lo hace. Eso va a ser un problema y decido o ir adelante y ver otra forma de solucionarlo, o también puedo decidir ya no hacer la investigación. También puede ser. Hay muchas formas de proceder ante un mismo problema. Pero ustedes saben que eso está ocurriendo, ¿ya? Y para terminar la diapositiva, mencionar que les recomiendo mucho este curso, que es Causal Diagrams, que se trata de lo que he dicho, dibujar tus suposiciones, las bases de donde partes, antes de sacar tus conclusiones. Esos son los diagramas acíclicos dirigidos. Si todos partimos de algo y luego sacamos conclusiones, y el diagrama cíclico dirigido es poner eso en papel con un dibujo. En papel es muy buen ejercicio, por cierto. Así que les recomiendo que lo hagan. Y si se animan a ver el curso, van a ver estas cosas que yo he puesto acá. ¿Ya? De hecho, el contenido está gratuito en edX. Aquí está edX. En edX y a cargo del doctor Miguel Hernán de la Universidad de Harvard, profesor de epidemiología, lo pueden llevar, llévenlo cuando tengan tiempo. ¿Por qué menciono eso? Porque como es un curso libre, no te permite sacar el certificado de manera libre, pero sí puedes llevar todo el contenido rápido y tomar anotaciones, capturas, más o menos las cosas que he hecho. Ya descargar los videos incluso, pero si lo haces en pocas semanas. Entonces, si estás un poco ocupado, tal vez no sea tan buena idea empezarlo de un solo golpe. Básicamente eso es la diapositiva. ¿Ya? Y me gustaría saber, vamos a ver un poquito de Dagity. Van a ver que Dagity es lo menos importante,
Pero quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este punto, porque de verdad me gustaría mucho poder resolver sus dudas para mostrarles cómo se usa Dagity, que ya es el punto final y mucho más corto, por cierto. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas, si me permite leérselos. Por favor. Okay. Ajustar, controlar, al igual que colisionar, pueden apuntar y ser la misma covariable. ¿Es recomendado que sea la misma covariable o diferente? Ok. Vamos a regresar a esa parte para entender bien de qué nos están preguntando, ¿ya? Ok, no sé si el autor de la pregunta podría decirnos, este sería un buen ejemplo de lo que nos está preguntando, o sea, ajustar, controlar un colisionador, ¿a eso se refiere? ¿O podrías leernos la pregunta otra vez, por favor? Sí, lo leo. Ajustar, controlar, al igual que colisionar, pueden apuntar y ser la misma covariable. ¿Es recomendado que sea la misma covariable o diferente? Ya. Ya. Colisionar en realidad no es una acción, ¿no? Vamos a ir a la parte del principio. Colisionar no es una acción, sino que es una característica de un elemento. Por ejemplo, en este caso, C2 resultó ser un colisionador. Por sí mismo, no tuvimos que hacer nada. Lo dibujamos, vimos en el papel, resultó ser un colisionador. Y Y en sí mismo también es un colisionador de este punto, con dos puntas de flecha llegando hacia Y. Entonces, ser o no colisionador no es una decisión, sino que ya está hecho. Cuando tú dibujas tus gráficos, te sale que es un colisionador o no. Ahora, lo otro es ajustar. Ajustar sí es una acción, porque tú decides ajustar para controlar el problema. Por ejemplo, aquí, ante una presencia de ruta de puerta trasera, dijimos, ¿qué hacemos? Lo podemos ajustar. Lo cual en este caso hubiera sido un error, ¿cierto? Porque un colisionador ya está cerrando todas las rutas que pasan por acá. O sea, no hay asociación, no va a haber asociación entre C1 y C3 porque el C2 está acá cerrando. Y si lo ajustamos, lo abrimos. Entonces, por favor, la persona que hizo la pregunta de repente nos puede contestar si se la resolvimos o no, pero básicamente la respuesta es, colisionador es una propiedad de un elemento y viene consigo misma. Ser o no colisionador no se puede elegir. Y ajustar un colisionador sería un error porque abrirías una ruta de puerta trasera. Normalmente un colisionador ya está cerrando una ruta, no hay problema ahí. Pero si tú la abres, tienes que ver si es que acabas de abrir una ruta de puerta trasera sin querer. Ya, esa es la respuesta para esa parte. Ok, paso a la siguiente pregunta. Ya, claro, sí, está bien. Ok. ¿En qué otros casos, por ejemplo, afectará o no afectaría el género en la elaboración efectiva de diagramas causales con Dagity? Ya, a ver. ¿En qué otros casos? Estoy pensando en algún ejemplo concreto, pero me parece que todas las enfermedades metabólicas son un buen ejemplo. Cualquier cosa donde el solo hecho de ser mujer o ser hombre modifique el resultado, o tú con tu conocimiento de tu problema sepas que modifique el resultado. Por ejemplo, si vas a usar tratamiento hormonal, sí, cosas como esos. O si se trata de alguna enfermedad como por ejemplo cáncer de mama, es un muy buen ejemplo. Cáncer de mama, obviamente hay un riesgo mucho más elevado. Sabemos que hay un riesgo mucho más elevado en mujeres. También se puede aparecer en hombres, pero son tan infrecuentes que, por ejemplo, ahí podríamos hacer una forma de control. ¿Ya? Yo les digo un ejemplo. Retiramos a todos los hombres del estudio. Ya está, problema resuelto. El sexo ya no va a ser un problema, porque toda nuestra población es mujer. Es como si hubiéramos puesto un cuadradito ahí, ¿ya? En el nodo que decía sexo le ponemos un cuadradito. Y lo hemos controlado de esa manera. Otro buen ejemplo, enfermedad cardiovascular en adultos, eh, adultos menores de 50, por ejemplo. No todas o por ejemplo en premenopáusicas. En premenopáusicas tienen un riesgo de enfermedad coronaria muy baja, mientras que en los hombres es mucho más alta.
ahí será importante. Pero si, por ejemplo, tus poblaciones son adultos mayores y tú sabes que ya se han compensado, como ya no tiene la protección de los estrógenos, esas mujeres que tú estás estudiando, ya no tienen esa protección de estrógenos, entonces la balanza se ha equilibrado. ¿Será importante de repente controlar el sexo? Tal vez ya no. ¿De qué depende? De que conozcas tu problema. Cuando conoces tu problema, los pasos son así. Conoces bien tu problema, lo pones claramente en el papel. 3, ve si hay rutas de puerta trasera. Si hay rutas de puerta trasera, lo controlas. Eso es realmente cómo serían los pasos para la pregunta. Okay. Siguiente pregunta. ¿Pueden llegar a un colisionador más de 2 flechas? Sí, absolutamente. Pueden llegar muchas. Pueden llegar tantas como el problema lo exija. Ahorita vamos a ver algún ejemplo en Dagity y ahí vamos a ver que sí se puede. Una última pregunta a esta primera parte. ¿Cuándo es necesario realizar un diagrama causal? ¿Qué condiciones deben cumplir para controlar alguna variable? Ya. Ok. ¿Cuándo hacerlo? Yo recomendaría que siempre, porque a veces, como vimos en el ejemplo e incluso le pasa a expertos, como vimos en los ejemplos de cáncer de útero o en el uso de multivitamínicos, a veces puedes ajustar teniendo la buena intención de evitar algún sesgo, pero podrías estar abriendo alguna ruta de puerta trasera. Y manualmente estarías introduciendo tu sesgo a tu trabajo, a tu estudio. O a veces pasa al revés, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba, cuando hay algunas personas que directamente usan análisis de sensibilidad, que no está mal, pero eso es lo que prefieren hacer de frente, numéricamente, buscar los confusores. ¿Ya? Pueden buscarlos numéricamente. Y uno dice, yo ajusté para esta variable, o yo no ajusté para esta variable, y ya está. Eso es mejor. Tenía un colisionador, entonces no ajusté para esa variable. Y los jurados o cualquier persona que esté examinando tu trabajo te podría decir, pero ¿por qué no lo ajustas? Podría haber un error ahí estadístico. Entonces, el autor tendrá toda la potestad y también toda la autoridad para decirle, lo que pasa es que he hecho este diagrama y acá se está mostrando que ajustar sería un error. Ya entonces, en esa clase de casos, se ajusta o no se ajusta y básicamente sí, recomendaría que al menos como ejercicio para darse cuenta de que uno tiene las cosas claras, incluso antes de empezar a recolectar datos, porque es bastante trabajoso recolectar datos, antes de eso ya debería haber un diagrama cíclico. Puede ser muy útil, sí, prácticamente siempre. Gracias. Puede continuar con la ponencia. Gracias, entonces, a ver, ahora vamos a hacer algún ejemplo. Ok. Si alguien tiene alguna idea de ejemplo, lo podemos hacer. Algún problema que hayan estudiado recientemente, podemos hacerlo para que veamos cómo se hace sobre la marcha. Ya, así que no duden en ponerlo en el chat o mencionarlo. Pero hasta mientras yo voy abriendo esto. Bueno, Dagity es esta página web. Tiene bastantes herramientas. Muchos van a hablar de lo que yo ya les he hablado, como les mencionaba, de algunos conceptos de diagramas acíclicos dirigidos. Realmente no están todos en Dagity. Me parece que le faltan bastantes conceptos teóricos para saber mejor qué estás haciendo. Pero de forma práctica sirve. Y realmente vamos a ver por qué sirve. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos que tengo aquí. En caso no haya alguna petición en el chat, ¿no? A ver, veamos. Me parece que el ejemplo de multivitamínicos nos puede servir. Porque yo hice este. Ya, yo hice este aquí en PowerPoint. Ahora, ¿qué tenemos? Multivitamínicos, defectos congénitos, peso al nacer. Ok, cuando tú empiezas en Dagity te da esta interfaz. Ya, ¿qué tenemos? Tenemos nodos, la variable A, la variable Z, las variables E, D, B. Muy bien. Cada una de ellas son movibles.
¿ya? Entonces dando un clic y moviéndolas basta para poder modificarlas. Y las flechas también se pueden mover. Uy, mi mouse está muy sensible. Ok, las flechas también se pueden mover como vemos, ¿cierto? O sea, ok, esa es la idea de que no nos estemos cruzando, que sea una cosa súper útil. Y quisiera que vean que mientras estamos haciendo esto, se está moviendo el código, ¿ya? Es una forma de codificar todo lo que estamos haciendo es esto. Y se está moviendo el código. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes pueden guardar este código, pueden exportarlo directamente o si tienen algún lugar de notas, le dan control C, control V, lo guardan y luego lo pegan aquí mismo y va a salir su DAG como antes. Ese es un primer punto. El segundo, hay muchos conceptos que están aquí a la izquierda y que ya hemos mencionado, como por ejemplo, resultado, outcome, es el I. Exposición, es esta. O sea, prácticamente estamos diciendo variable exposición independiente, resultado dependiente. Y otros conceptos que, de nuevo, no son tan importantes, ¿eh? Ancestros, ¿qué más? Ancestros, sí, descendientes, no son tan importantes, ciertamente. Lo más importante es lo que hemos visto. Reglas de separación y entender el problema. A ver, aquí vamos. Yo ya aquí ya me han dado, ¿no? Aquí ya me han dado mis dos variables. Es como que ya me han dado estas dos variables, esto estoy estudiando y las demás van a ser covariables. ¿Cómo trazo una flecha, por ejemplo, de A hacia D? Bueno, yo sé que hay una relación causal de A a D. Doy clic en A, doy clic en D y se dibuja la flecha. Genial. Este es un gran ejemplo porque ¿saben qué se acaba de volver rojo? Se acaba de volver rojo la ruta de puerta trasera. ¿Ven? Incluso Dagity sabe que lo más importante es identificar las rutas de puerta trasera abiertas. Eso es lo más importante. Y aquí te lo pone de colorcitos. Ya está identificada. ¿Eso es todo lo que te da Dagity? No. También te dice que lo que tienes que ajustar para poder estimar el efecto de E en D es A. O sea, poner un cuadradito acá prácticamente. Miren, aquí está la ruta de puerta trasera. Y dice que si ponemos un cuadradito, o sea, controlamos, ajustamos, ya está, se acabó. Vamos a hacerlo práctico ya, porque hasta acá está todo lleno de letras. Solamente quiero mostrarles cómo es Dagity. Otra cosa que pueden hacer es, dan clic en cualquier sitio en blanco y les aparece esto. Nombre de la nueva variable. Y le ponen variable obesidad. Muy bien. Entonces la variable obesidad está acá. ¿Qué características tiene la variable obesidad? Hasta acá se ve bastante triste, pero hay que decir qué cosa es. Por ejemplo, aquí a la izquierda nos dice obesidad, porque ya lo seleccionó. ¿Qué es? ¿Es un factor de exposición? No, ya tengo mi factor de exposición. ¿Es un outcome, o sea, un resultado? ¿Es una variable de ajuste no observada? ¿Qué es? ¿Ya? Eso es súper importante. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando recién estamos poniendo variables. Pero ahorita lo vamos a dejar ahí. Otra cosa, si le das clic y suprimir, se borra, obviamente. ¿Por qué acá no se termina de borrar? Porque sigo teniendo flechas. Así que voy a borrar las flechas. ¿Cómo borro las flechas? Bueno, como hice para agregarla. Clic en B, clic en Z y se borra. Clic en B, clic en I y se borra. Muy bien. Entonces, voy a dejar esto acá para que repasemos algunos conceptos. Si esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, hay una relación causa-efecto que queremos estudiar entre E y D. Esa es nuestra pregunta realmente. ¿Existe esta relación causa-efecto? Para saber eso, vamos a servirnos de otros factores. Por ejemplo, A, que está relacionado con ambos y que además es súper importante que lo hayamos puesto porque había una ruta de puerta trasera que Dagity nos está diciendo que hay que controlarla. En el análisis, en el diseño, donde sea, pero hay que controlarla. Por eso se hace antes que todo eso, antes que el diseño, antes que el análisis, el problema se coloca acá en papel, o bueno, en Dagit. ¿Y qué más nos está diciendo con esta Z? Nos está diciendo que A es causa del efecto Z, pero que Z y E no tienen relación causal. Z y D no tienen relación causal. Obesidad lo pongo ahí. Bueno, innecesario, ¿no? Pero lo pongo ahí. Obesidad y D tienen relación causal, pero pero obesidad y E no lo tienen. Y si lo tuvieran, miren, nosotros manualmente vamos a elegir un colisionador, ¿ya? Ya, ya se me ocurre uno. ¿Qué tal si de E a Z hay una relación causal? Y de Z a D hay otra relación causal. Bien. Acá había otra ruta de puerta trasera. ¿Ven? Miren. De E, Z
no, perdón. Desde E a Z, D hay una ruta de puerta trasera, ¿ya? Bueno, este es un colisionador, así que no dejaría pasar, pero sí dejaría pasar E a D, por eso nos sigue diciendo control A. Y ya vamos a hacerlo más, más práctico, porque si no, hablando de puras letras nos vamos a aburrir. Aquí vamos a hacer un ejemplo que yo conozca. Y lo voy a hacer de cero ya, para que todos podamos ver cómo se hace. Que bueno, para que vean que todo se borra así, listo. Ya, ¿cómo se colocaba? Voy a borrar todas, de hecho. Con D, si le dan clic a una y presionan D, mejor, si presionan R, se puede renombrar, ¿ya? De rename. Y si colocan D de delete, se borra. Clic, borrar, clic, borrar. Muy bien. Entonces, vamos a dar clic y me va a decir cuál es tu nueva variable. Bien, quiero la variable. Ya, factor socioeconómico. Muy bien. Factor socioeconómico. Esa es la variable obesidad. Y aquí vamos a poner la variable actividad de enfermedad. Bien. Tenemos una población imaginaria de pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y queremos saber si el hecho de que sean obesos va a modificar la actividad de su enfermedad. ¿Ya? Eso es lo que queremos saber. Disculpen por el color. Ya, creo que ahí está más claro, ¿no? Ya. Ok, obesidad y actividad de la enfermedad. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, fácil. Es mi variable exposición. Es mi variable independiente. Y esta actividad de la enfermedad, esa es mi variable dependiente. Entonces, es mi variable outcome, resultado. Perfecto. ¿Y qué es lo que estás estudiando? Esta relación causal. Bien, genial. ¿Qué más? Estoy considerando ciertos factores, como los factores socioeconómicos. ¿Cuál más? Se me ocurre... ya, comorbilidades. Si alguno tiene otra idea, para complicarlo más esto, me avisa ya. La idea no es que el DAG sea complicado, ¿no? Para nada, solo lo digo para que vean cómo DAGITI trabaja, solo eso. Alcoholismo. Mejor todavía, tabaquismo. El tabaquismo influye en la actividad de la enfermedad de los pacientes con lupus. Bien. Edad. Sexo. Sí, definitivamente. Muy bien. Entonces, una vez que tengo mis variables, por cierto, otro consejo. Alguna vez también he cometido el error de pensar que las variables que pongo acá, aquí pongo todas las variables, no sé, pues las que tengo yo en mi historia clínica, ¿no? Entonces pongo esta, la C, la C, bueno, esa no está en mi historia, entonces esa no la pongo. No. Tiene que estar, no toda tu historia clínica acá vertida, tiene que estar lo que es importante para entender el problema, solo lo importante, ¿no? Por ejemplo, me interesará saber cuál es su tratamiento actual. Bueno, seguramente sí, ¿no? Bueno, voy a ponerlo así, tratamiento. Tratamiento probablemente sí me interese. Habrán otras cosas que no me interesarán. De repente, factor socioeconómico me basta como resumen y ya no tengo que estar poniendo dónde vive. De repente, no sé, pues distrito, ¿no? Tal vez no tiene sentido ponerlo. Está en historia, claro, está en historia, pero no tiene sentido. Para mi problema al menos, de repente para algún problema pues tendrá, pero no, para este no. Entonces, ¿por qué menciono eso? Para tener en claro cómo partir a hacer un targeting. Como ven, lo más importante es poner el targeting en el papel primero para que se note que entendemos el problema. Entonces, si yo quiero saber si la obesidad influye en empeorar o en reducir tal vez el puntaje de actividad de enfermedad, que cómo lo medimos aquí, seguramente un criterio clínico, un criterio, puede ser un instrumento, muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si el tratamiento influye o no en la actividad de la enfermedad? Ya, yo sin ser el experto de lupus, creo que sí. El experto pues te dirá sí o no, ¿no? De repente no hay un tratamiento efectivo, entonces no. Pero me parece que sí.
Y el tratamiento a veces causa obesidad, puede ser. Y ahí viene de nuevo la repetición de lo mismo. ¿Qué tanto conoces tu problema? De repente tu estudio es súper cortito y no da tiempo, o sea, tu estudio no da tiempo de que los pacientes pues se vuelvan obesos por el tratamiento. Esta flecha teóricamente debería existir, pero de repente tú sabes que no tiene sentido en tu trabajo. Es más, usando un tiempo cortito, prácticamente has controlado eso, ¿ya? Entonces, como ven, el Daguity es lo que sabemos en papel y con flechitas. Pero si es que no, probablemente el tratamiento influye un poco. Si usa corticoides, de repente eso va a modificar su peso, puede ser. Ahora, la edad, buscamos en bibliografía, le preguntamos al experto, nos dice, ¿está relacionado con la obesidad? No, parece que no. Bueno, entonces, pero con la actividad de la enfermedad, sí, eso sí, las personas mayores pueden tener una mayor actividad. Ah, ya, está bien. El tabaquismo, ¿está relacionado con obesidad? Sí. ¿Está relacionado con la actividad de la enfermedad? También. ¿Se dan cuenta cómo está trabajando el diagrama cíclico? Si solamente hubiera, ya, solamente hubiera tenido mi gráfico hasta ahí, me decía, solamente ajusta tratamiento, nada más. Pero ¿qué tal ahora? Voy a borrar esto. ¿Qué tal ahora que sabemos que tabaquismo, clic, flechita, está relacionado con obesidad y que tabaquismo está relacionado con actividad de la enfermedad? Está diciendo, tienes que controlar estas dos. Veamos si es cierto en base a nuestros conocimientos teóricos, ¿ya? Aquí, que se vea bonito y ordenado. Aquí hay una ruta de puerta trasera, sí, y no hay nada que lo cierre. Aquí hay otra ruta de puerta trasera, sí, y no hay nada que lo cierre. Si controlamos esta sigue, entonces acá también hay que controlar un cuadradito, ¿ya? De alguna forma. Ahorita no estamos hablando de diseños de estudio, ni de análisis estadístico, entonces no me voy a meter en cómo lo van a controlar, pero de alguna forma lo tienen que controlar. Y en sus métodos de su paper colocarán, lo controlamos de tal manera. Ya, otra que cuando leí este tema me pareció muy importante es que el sexo está relacionado con actividad de la enfermedad, ¿sí? Y también con obesidad, ¿sí? Como ven, hay varias que se parecen, ¿ya? Hay varias que tienen más o menos esta relación, eso quiero decir. Y uno que me gustó mucho fue que el factor socioeconómico también se desarrolla con... ¿Tiene relación causa-efecto con sexo? No. Con el tratamiento que están tomando, sí, porque hay tratamientos más baratos que otros, ¿ya? En este problema, habrá otros en los que no. Y entonces, en esos problemas en esos trabajos, en esos temas de estudio en los que no, esta flecha no existe. Pero aquí, supongamos que sí existe. Y también la actividad socioeconómica, el nivel socioeconómico tiene que ver con que tengo no obesidad. ¿Ya? Y el nivel socioeconómico también influye en que tenga comorbilidades. De la misma manera que esas comorbilidades tienen un efecto en el tratamiento y afectarán la actividad de la enfermedad. ¿Ya? Y así les va diciendo. Entonces acá te acaba de dar dos opciones. Daggy te está trabajando todo el tiempo. Puedes controlar sexo, tabaquismo, tratamiento, comorbilidades o sexo, tabaquismo, tratamiento y socioeconómico. ¿Ya? Acá hay elementos que reconocemos, ¿no? Acá hay un colisionador, por ejemplo. Tratamiento. Está cerrado. Pero, ya, supongamos que el tratamiento está cerrado, ¿ya? Está abierto por la parte de sexo, está abierta por la parte de socioeconómico, está abierto por la parte de tabaquismo. Hay varias rutas que están abiertas. Y Daggett sigue haciendo su chamba, ¿no? En cada uno de los puntos te ha dicho qué cosa tienes que controlar para poder estimar el efecto de esta variable. En esta variable ya te dijo cuáles tienes que controlar. Ya está. Estas son. Y aquí puedes guardar, como dije, en exportar R, el código R, es que manejas R. Y si no, copias esto. Es súper fácil. Ya lo copian. Y cuando abran una nueva plataforma de Daggett, van a ver que... Lo voy a hacer ahora mismo, ¿ya? Lo voy a copiar. Miren, tienen este código de acá. Doy control V. Actualizar y ya está. No tengo que estar repitiendo trabajo. Eso es muy importante. Si están trabajando en investigación, no tienen que repetir trabajo. Lo mismo 2, 3 veces no lo pueden estar haciendo. ¿Ya? Entonces, esa es la chamba de Daggett. Edad, esto es curioso. Edad está acá afectando la actividad de la enfermedad.
Pero, ¿y si no tiene que ver con nadie más? Tal vez hasta que sobra. Ah, bueno, pero yo sé que edad tiene que ver con, digamos, el tratamiento que sigue. Ya se movió otra vez. Ya, por ejemplo, miren, acá se ha hecho súper complicado poner tantas variables y nos está mostrando un montón de puertas traseras. Prácticamente todo aquí es ruta de puerta trasera. Pero como Dagity sigue haciendo su trabajo, te está diciendo qué cosas tienes que controlar. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, si tienen alguna pregunta aquí, también lo pueden hacer. O si tienen algún ejemplo y lo ponemos a trabajar.